Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. Senadores de Estados Unidos amenazan la administración de Claudia Sheinbaum por decreto al área de protección Felipe Carrillo Puerto y que genera pérdidas económicas a la empresa americana Vulcan Materiales. Al elevar oraciones para el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, y a todos los mexicanos, miembros de esta nación, los obispos mexicanos reiteraron su voluntad de sumarse a esta dinámica para convivir con justicia y solidaridad para todos. Todo listo en San Lázaro para la toma de protesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Están totalmente sitiadas todos los alrededores del Congreso de la Unión, pues mañana, 1 de octubre, Claudia Sheinbaum toma protesta como presidenta de México. La Conferencia del Episcopado Mexicano hizo un llamado a Claudia Sheinbaum a garantizar el Estado de Derecho, la seguridad y el bienestar social durante su gobierno, próximo a comenzar con toma de posesión mañana 1 de octubre. Al despedirse de los medios de comunicación en su última mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que se dedicó a servir al pueblo de México y en especial, dice, a los más pobres, mientras aprovechó para firmar las promulgaciones de las reformas de la Guardia Nacional y de pueblos indígenas. El gobierno del Estado de México lanzó el programa denominado Autoempleo para el Bienestar, con el que habitantes de entre 18 y 64 años, cuya condición social sea de vulnerabilidad, podrán impulsar proyectos propios de desarrollo y generación de ingresos. El presunto autor material del crimen del jefe de la policía de élite de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Milton Morales, fue detenido junto con 6 de sus cómplices en un operativo entre las autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México, así como del Estado de Hidalgo. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 30 de septiembre del 2024. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. También le doy 2 números de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-98-88-21. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. Y en otros temas le doy a conocer que el presunto autor material del crimen del jefe de la policía de élite de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Milton Morales, fue detenido junto con 6 de sus cómplices en un operativo entre las autoridades de la Ciudad de México, el Estado de México y el Estado de Hidalgo. Se dice que detrás de estos detenidos se encuentran integrantes como autores intelectuales, integrantes del cártel del Imperio. Entre las fuerzas de seguridad e inteligencia de los 3 estados se logró identificar y ejercitar acción penal en contra de Jorge Leonel N. alias El Leo, quien se presume disparó de manera directa en contra del coordinador general de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Hechos ocurridos el pasado 21 de julio en el municipio de Coacalco, en el Estado de México. Se logró establecer que Jesús Octavio N. alias El Pinto, Jorge Leonel N. alias El Leo,
José Manuel N., alias El Manú, o el 16, Juan Carlos N., Rafael, alias El Bombón, y Raúl, alias Racafa, tuvieron intervención en los actos previos y posteriores al ataque contra el coordinador general. En total, han detenido y puesto a disposición ante jueces a 9 integrantes. Las detenciones registradas en los meses de julio y agosto fueron los de Armando N., papá, y Eric Gerardo N. y Lorena Janet N. Aún faltan la detención de 2 personas más, Armando N., alias El Gordo, y Edgardo Adrián N., alias El Manco, quienes al momento se encuentran prófugos de la justicia, pero cuentan ya con orden de aprehensión. Estos sujetos se organizaron en un entremado delictivo. Unos se encargaron de preparar los vehículos y otros rentaron inmuebles utilizados para reuniones y planeación, vigilancia, ocultamiento de indicios, fuga y pago en los estados cercanos. De los antecedentes de investigación y de los indicios con los que hasta el momento se cuenta, las autoridades establecieron como hipótesis que el homicidio del comandante está estrechamente vinculado a los resultados que logró en contra de integrantes de células delictivas con orígenes en la Ciudad de México y con operación en la zona metropolitana. Existen indicios suficientes en contra de Jorge Leonel N., alias El Leo, detenido el 19 de septiembre en Hidalgo, y que lo implican como autor material. Los informes de investigación refieren que Leo radicaba en el estado de Hidalgo y cuenta con antecedentes penales en la Ciudad de México por la comisión de diversos delitos. Estuvo en el reclusorio sur por el delito de robo y tras obtener su libertad participó en actividades delictivas relacionadas con robo de vehículos y delitos contra la salud. Existen evidencias de que posterior a la comisión del delito, algunos de los involucrados se ocultaron en inmuebles ubicados en el estado de Morelos, los cuales fueron rentados por Raúl, alias El Racafa, sujeto que cuenta con información que el 20 de septiembre del 2023 fue detenido junto con una persona de su confianza identificado como José Manuel, alias El Manú, o el 16, ambos por delitos contra la salud y portación de arma de fuego, mismos por los que ya fue determinada su situación jurídica. Durante las investigaciones se logró conocer que entre sus actividades criminales se presume que contrajo deudas económicas y a efecto de saldarlas fue convocado a hacer un jale con el fin de privar de la vida al jefe Milton. Las investigaciones continúan a fin de localizar y detener a los autores intelectuales del asesinato en contra del mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Al elevar oraciones para el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, y a todos los mexicanos, miembros de esta nación, los obispos mexicanos reiteraron su voluntad de sumarse a esta dinámica para convivir con justicia y solidaridad para todos. En la víspera de su toma de posesión señalaron: nos parece que la realidad habla por sí misma y exige de manera inmediata políticas públicas que garanticen la seguridad ciudadana, superen la pobreza y la desigualdad y promuevan la unidad nacional y la concordia entre todos. Muy importante, dice, será trabajar con seriedad y visión en el mejoramiento del sistema educativo mexicano, tan descuidado recientemente por políticas públicas limitadas en los recursos y por la visión carente de un verdadero humanismo que forje el espíritu de la niñez y juventud mexicana para un mejor desarrollo en el presente y futuro. Necesitamos un nuevo pacto educativo. Externaron sus mejores deseos a la doctora Claudia Sheinbaum, quien asumirá el cargo de presidenta de México a partir de mañana, 1 de octubre.
Y también la Conferencia del Episcopado Mexicano hizo un llamado a Claudia Sheinbaum a garantizar el Estado de Derecho, la seguridad y el bienestar social durante su gobierno, próximo a comenzar en la toma de posesión mañana 1 de octubre. A través de un comunicado, la Conferencia del Episcopado Mexicano expresa sus mejores deseos para el inicio de la administración y pide que se trabaje con seriedad el mejoramiento del sistema educativo mexicano, el cual critican de haber sido descuidado por recursos limitados y por su visión carente de un verdadero humanismo. Al despedirse de los medios de comunicación en su última mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que se dedicó a servir al pueblo de México y en especial a los más pobres, mientras aprovechó para firmar las promulgaciones de las reformas de la Guardia Nacional y los pueblos indígenas. En el marco de su despedida dentro de la conferencia mañanera, el presidente López Obrador expresó: atendimos a todos, escuchamos a todos, respetamos a todos, pero le dimos preferencia a los más necesitados. Llevamos a la práctica nuestro principio de que por el bien de todos, primero los pobres, dijo el mandatario. Previo a la firma de las reformas, el tabasqueño agregó que se siente muy satisfecho por el trato de la presidenta Claudia Sheinbaum, dice, porque fue muy respetuosa hasta el final, lo que demuestra su gran condición humana. Me voy muy contento porque voy a entregar la bandera presidencial a una mujer humanista, llena de amor, de humanidad, de buenos sentimientos, recalcó. Es difícil que se encuentre en esa historia una transición como la que estamos viviendo. Yo en lo personal me siento muy satisfecho, dijo López Obrador. Sostuvo que cualquier otro acomplejado, lo primero que hubiera hecho es negarlo a él o empezar con diferencias para pintar su raya. Sin embargo, dijo que con Claudia Sheinbaum no es el caso y aseguró que le va a ir muy bien a México. Tras firmar las dos reformas constitucionales de la Guardia Nacional y pueblos indígenas, destacó presuntos logros de su sexenio, como la creación de empleos. Aseveró que no hubo devaluación como sucedía en México desde los tiempos de Luis Echeverría y mostró datos de la devaluación del peso durante sexenios pasados. Pero más información, vamos con el compañero René Acuña. Entonces, procedemos a la firma de reformas constitucionales. Tal y como lo veíamos. Ese. En su última conferencia, finalmente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto que militariza la seguridad pública al incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y así permitir mayor poder militar en tiempos de paz. Asimismo, también firmó la reforma que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Ambas reformas fueron aprobadas en tiempo récord. Pasaron por la Cámara de Diputados y el Senado la semana pasada y luego con los congresos locales las validaron en sesiones que duraban minutos sin el mayor análisis o debate. Para la reforma de la Guardia Nacional, Morena utilizó ayunes para lograr la mayor calificada allá en la Cámara Alta. En tanto, la oposición votó en contra, argumentando que esta medida implicaba una clara militarización del país. Y bueno, pues ayer la oposición se ausentó de las sesiones tanto del Senado como en la Cámara de Diputados, en donde todo se resolvió rápidamente, sin espacio para una discusión real, precisa y concisa. Cabe señalar que ambas reformas fueron aprobadas por 26 legislaturas estatales, lo que permitió finalmente su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El mismo presidente, aún el mandatario nacional, expresó su gratitud hacia los legisladores locales por su apoyo en la consolidación de estos cambios que considera fundamentales para el futuro de México. Para La Neta Noticias informó René Acuña. Y mire, también le informo que todo está listo en San Lázaro para la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
está totalmente sitiado todos los alrededores del Congreso de la Unión con personal militar y de la Guardia Nacional. La información con René Acuña. A escasas horas de que Claudia Sheinbaum Pardo asuma como presidenta constitucional de nuestro país, en la Cámara de Diputados existe un protocolo muy estricto para que esto se lleve a cabo. Mientras tanto, este recinto legislativo y sus alrededores están totalmente sitiados por elementos del Ejército y la Guardia Nacional, e incluso en todos los edificios se realizan constantes recorridos con perros adiestrados que detectan explosivos. Y hay que recordar que será el recinto legislativo de San Lázaro, quien sea el testigo del momento histórico en el que se coloque la banda presidencial a una mujer por primera vez en nuestra historia. De acuerdo con el orden del día, así se desarrollará la sesión en el Congreso General en la Cámara de Diputados. Hay que recordar al auditorio que el Congreso General se integra por las dos cámaras, tanto la de senadores como la de diputados, y será en punto de las 9 horas de este martes cuando inicie la sesión, en la que se pasará lista de asistencia y asimismo la declaración del quórum del Congreso General para posteriormente dar lectura de los resolutivos del bando solemne expedido por la Cámara Baja. Asimismo, un legislador o legisladora de cada grupo parlamentario dará un discurso de hasta 10 minutos para pasar el mensaje institucional de la presencia del Congreso de la Unión. Pero bueno, hay que recordar que este evento ya está planchado, es decir, ya está pactado y las fracciones de izquierda ya dijeron que no van a asistir. Una vez que la presidenta en turno, Claudia Sheinbaum, rinda protesta, el expresidente ya en ese momento, López Obrador, le entregará la banda presidencial. Después de que Claudia Sheinbaum emita su mensaje a la nación ya como titular del Ejecutivo, bueno, pues se entonará el himno nacional y posteriormente la comisión designadora por el Congreso de la Unión acompañará a López Obrador a la salida. Hay que ver si no se queda, porque recordemos que en este protocolo, cuando López Obrador tomó protesta, bueno, pues Enrique Peña Nieto sí estuvo presente. Finalmente, la primera mandataria abandonará el recinto legislativo para continuar con sus actividades. Además de diputados y senadores, habrá 1,000 invitados. Y de acuerdo con el catálogo de invitados confirmados, se encuentran 105 países y 22 organismos internacionales. Así que bueno, todas sus precauciones, porque todo está sitiado alrededor del Palacio Legislativo de San Lázaro. Para La Neta Noticias, informó René Acuña. Gracias al compañero y amigo René Acuña. Y sí, efectivamente está sitiado toda la zona de San Lázaro. Pues mañana marcará para la historia un antes y un después. Pues México tendrá su primera mujer presidenta de la República Mexicana. Y también le informo que el gobierno del Estado de México lanzó el programa denominado Autoempleo para el Bienestar, con el que habitantes de entre 18 y 64 años, cuya condición social sea de vulnerabilidad, podrán impulsar proyectos propios de desarrollo y de generación de ingresos. La información con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel, te saludo a ti y a los escuchas de La Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que el gobierno del Estado de México lanzó el programa denominado Autoempleo para el Bienestar, con el que habitantes de entre 18 y 64 años cuya condición social sea de vulnerabilidad podrán impulsar proyectos propios de desarrollo y de generación de ingresos. Dicho programa contempla la entrega de mobiliario, maquinaria, equipo y herramienta, además de capacitación para apoyar a quienes deseen emprender su propio negocio. Para que las y los emprendedores con interés en recibir el apoyo que este programa otorga, la Secretaría del Trabajo del Estado de México abrió a partir de hoy, 30 de septiembre, el registro de aspirantes en sus dos modalidades en línea, que será hasta el 14 de octubre, mientras que de forma presencial serán los días 30 de septiembre, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 y 14
14 de octubre en un horario de atención de 9 a 5 de la tarde en sus oficinas regionales de empleo. Los apoyos que se otorgarán serán por única ocasión y tendrán un valor de 25,000 pesos. La dispersión será a través de la Secretaría del Trabajo. Las y los beneficiados serán dados a conocer el 22 de noviembre de 2024 en las oficinas regionales de empleo. Hasta aquí la información. Gracias, Andrea Alvarado. Y mire, sobre el presupuesto participativo y gasto público en el Estado de México, tenemos la información completa con Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de la Neta Noticias? Maestro Noel Alvarado te saluda a ti y a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena Acústica Radio. Y hoy termina el sexenio del mandatario Andrés Manuel López Obrador. Y también hace unos días fue el primer informe de gobierno en el Estado de México que encabeza la maestra Delfina Gómez Álvarez. Y allí se ha presentado a algunos indicios de dispendio y, por qué no decirlo, hasta de corrupción, según se ha señalado puntualmente. Inclusive, por esta razón, es muy importante destacar que algunos regidores, principalmente de la oposición en el Estado de México, ya están implementando encuestas del presupuesto participativo. Y esto es cerrar el espacio para la corrupción en compras y contrataciones del gobierno, al involucrar a los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones sobre el presupuesto, y se reduce el riesgo de contrataciones opacas y con un completo favoritismo. Reducir la discrecionalidad en el gasto público. La participación ciudadana asegura que los recursos se asignen de manera transparente y equitativa, minimizando la posibilidad de malversación de fondos. Erradicar el financiamiento ilegal a campañas políticas al aumentar la transparencia en el uso de recursos públicos, y se dificulta la posibilidad del financiamiento ilegal de esas campañas. Asimismo, impulsar una cultura de denuncia y protección a denunciantes. La participación ciudadana fomenta una cultura de rendición de cuentas, donde los ciudadanos pueden denunciar actos de corrupción sin temor a represalias. Además, la participación ciudadana fortalece a las instituciones al combate a la corrupción, crear un padrón único de proveedores y contratistas, y la participación ciudadana puede ayudar a asegurar que los proveedores y contratistas sean seleccionados de manera transparente y equitativa, y no se manejen realmente en forma directa los contratos, inclusive a familiares. Es lo que propone en su oportunidad Carlos Orozco Valero, quien es regidor en el municipio de Tecámac, que esperamos pronto nos dé más información al respecto. Muy buenas tardes, auditorio. Y en más información le doy a conocer que a 2 meses de que el gobierno de Chalco, Estado de México, solicitara declarar el estado de emergencia en el municipio por las lluvias, y luego de más de 5 semanas de severas inundaciones que afectaron a la población, el gobierno del Estado de México anunció la entrega de apoyos económicos y materiales para los damnificados. La Secretaría de Movilidad del Estado de México firmó un convenio con el Registro Nacional de Población para consultar la base de datos nacional de la clave única del registro de población, con el fin de mejorar la seguridad, evitar el robo de identidad y disminuir los tiempos de espera durante la emisión de licencia de conducir del servicio particular o público. Miriam Ursúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México, informó que, derivado de los recientes microsismos, 13 inmuebles resultaron afectados por los movimientos. Son 9 multifamiliares y 4 unifamiliares los que presentan grietas.
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, encabezó la entrega de obras de rehabilitación de la glorieta de Insurgentes, en las que se invirtieron 14 millones de pesos y se dedicó al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hoy termina su sexenio. Amigas, amigos, hoy queremos felicitar por su cumpleaños a nuestro amigo y productor Bruno Vázquez. Estimado Bruno, productor, muchas felicidades. Sabemos que fue tu cumpleaños ayer. Te mandamos un fuerte abrazo, ahorita te lo damos. Quiero decirle, amigo radioescucha, que el amigo y estimado Bruno está aquí con nosotros allá en los controles, que es el que nos ayuda todos los días, de lunes a viernes, a que esta transmisión salga de manera correcta. Estimado Bruno, desde aquí te mandamos muchas felicitaciones. Amigas y amigos, hasta aquí la neta noticias. Recuerde que mañana jueves tenemos una cita. No es jueves. Recuerde, mañana martes no salimos al aire, pero le adelanto que nos estamos escuchando el próximo miércoles. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos el próximo miércoles. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado.